Amigos, bienvenidos de regreso a su canal Facilita tu Trabajo, donde venimos adelantando un proyecto de Excel para el manejo de ventas y stock de una pequeña o mediana empresa. Ya en este proyecto hemos realizado en los videos anteriores la configuración de los artículos, la configuración para comprar y parte de el trabajo que se va a hacer con el stock. El día de hoy vamos a adelantar lo de los precios, en el que vamos a utilizar la misma estructura que hicimos para la creación de los artículos. Entonces utilizaremos una hoja semejante a esta y una que ingresa los artículos a esa hoja, que sería algo semejante a esta. Aprovechemos aquí el registro artículos, y para que no nos aparezca el mismo dato aquí de artículos, vamos a colocarle en este caso lista de artículos. Ok, entonces corremos un poco esta información a la derecha y está hacia acá. Quitémosle el D y vamos a colocarle solamente lista de artículos para que se vea mejor, para respetar un poco ahí las distancias. Ok, entonces lo primero que hacemos es crear una copia de esta hoja. Eso lo hacemos dándole clic derecho, le damos mover o copiar, decimos crear una copia aquí en el chulo y la colocamos antes de la hoja de stock. ¿Okay? Le damos a aceptar y se nos genera inmediatamente la copia. A esa hoja la vamos a llamar lista precios. Cambiamos el nombre con clic derecho, lista precios, enter. Vamos a utilizar casi que la misma configuración de la hoja. Borramos esta información que tenemos aquí, suprimir, eliminamos las filas adicionales que tenemos para realizar los registros como una macro, y aquí en vez de colocar stock mínimo vamos a colocar precio. Recuerden que esta columna, como vamos a pegar valores, necesitamos que ella arrastre la configuración o el formato adecuado para la celda. Entonces seleccionamos las dos celdas. Recuerden que siempre que yo inserto aquí, ella me extrae la información o el formato de la celda superior. Entonces termino configurando ambas para que no tengamos inconvenientes. Selecciono ambas y aquí en inicio me vengo aquí donde dice general y le coloco moneda, para que todos los valores que yo coloque, si coloco un 2, me va a aparecer en signo de pesos, que es para el caso de Colombia. ¿Qué tenemos que cambiar aquí? También donde dice lista artículos vamos a poner lista precios y le damos clic por fuera. Tenemos también que agregar una hoja para que alimente esta lista precios. También podemos utilizar el modelo de artículos. Le damos clic derecho, mover o copiar, creamos una copia y lo colocamos antes de lista precios. Le damos aceptar, modificamos el nombre de la hoja, cambiar nombre, le vamos a colocar reg.precios. Fíjense que normalmente yo estoy utilizando una sola palabra o palabras sin espacios en estas hojas, por si en algún momento tengo que aplicar macros más adelante. Es más fácil para la macro ejecutar información en hojas que está de esa manera continua. En videos posteriores vamos a entender por qué. Entonces fíjense que yo acostumbro a hacer esta actividad de esta manera. Igual cuando grabo una macro tiene que ser con nombres continuos. Ok, le doy enter. Vamos a correr un poco esto para que sigamos viendo las hojitas. Y aquí le vamos a colocar precio. Precios. Ok. Este botón ya lo tenemos configurado a que nos regrese al tablero. Lo podemos dejar tal cual. Fíjense que si le doy clic, él me envía acá al tablero. Y este ya tiene una macro configurada, pero esa macro es para guardar artículos. Entonces fíjense de no tocar ese botón hasta que terminemos la configuración, porque tenemos que crear la nueva macro, que es la que va a copiar los precios de aquí y los va a pegar acá. Ok, bueno,
Aquí sabemos que ya no vamos a utilizar stock mínimo sino precio. Aquí le podemos poner el formato de pesos. En el campo de fecha, nosotros podemos colocar la fecha manualmente, o para el caso de los precios yo creería que vamos a insertar esa información en tiempo real, entonces no se me hace lógico que tengamos que colocar la fecha manualmente, sino que busquemos que el sistema nos las coloque automáticamente, y es que coincida con la fecha que tiene nuestro computador. Este concepto lo podemos aplicar para las otras cosas también si queremos, por ejemplo el registro de los artículos, o el registro de las compras, o el registro de las ventas, en fin. Para este caso vamos a colocar una fórmula sencillísima que es igual, escribo hoy, abro paréntesis y cierro paréntesis y doy enter. Automáticamente Excel me va a colocar la fecha de hoy. Ya esto no le tengo que hacer más nada. Si yo abro este archivo mañana, aquí me va a aparecer la fecha de mañana. Entonces vamos a ver que esta información incluso la podemos ocultar ahorita o la dejamos visible como ustedes quieran. Para los códigos, estamos revisando las validaciones de datos que tienen estos campos, porque fíjense que como esta hoja yo la traigo de la hoja de artículos, seguramente un código que ya existe me va a decir no puedes ingresarlo porque ya existe. Coloquemos uno que ya conocemos como el 123 y fíjense que Excel me dice ese código ya existe. Tengo que quitar esa validación o modificarla de manera que sí me permita agregarla. Entonces, parados en la celda, nos venimos a datos, le damos validación de datos y tenemos una fórmula donde le decimos que cuente en el rango donde están el registro de artículos, en todo ese rango. Este desplazamiento no lo podemos hacer con la flecha, tenemos que hacerlo con el mouse, así seleccionando, porque si no automáticamente la celda se nos trae información de acá. Entonces si queremos hacer desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha, lo hacemos seleccionando para ver la información que tiene la validación de datos. Entonces nos venimos al final y le decimos, recuerden que la validación de datos nos deja ingresar un dato cuando lo que aquí dice es verdadero. Es decir, aquí dice que si en todo ese rango existe menos de una vez, sí puedo ingresar el dato, pero si no existe menos de una vez, no lo puedo ingresar. Entonces lo sencillo aquí es colocar que si existe una vez, que obviamente aquí le colocamos igual, cambiamos el menor que por un igual, y obviamente Excel va a interpretar que si existe una vez, nos va a dejar pasar la información del registro del artículo. ¿Qué otra cosa tenemos que cambiar? El mensaje de error, que ya no va a ser código existente, sino que si el artículo no existe una vez, entonces código no existe. Podemos colocar aquí no existe y aquí le colocamos debe crear el artículo antes de asignar el precio. Ok, y le damos a aceptar. Hagamos una prueba. Si miramos acá en el registro de artículos, si tenemos el artículo 1, 2, 3, entonces en el registro de precios vamos a ingresar 1, 2, 3 y le damos enter y nos deja registrarlo. Pero busquemos un número que no exista, por ejemplo 4, 5, 6. Entonces nos venimos aquí al registro de precios, ingresamos 4, 5, 6 y Excel nos dice código no existe, debe crear el artículo antes de asignar el precio, que fue lo que nosotros colocamos en la validación de datos. Entonces nos regresa al dato anterior. Ok, para la descripción no debemos tener ninguna validación de datos porque era texto suelto. Entonces nos venimos aquí a configuración y dice que permite cualquier valor. Vamos a aceptar. En la presentación, validación de datos, también cualquier valor.
Y en el precio seguramente tenemos una restricción, validación de datos, entonces le decimos un número entero que vaya de 1 a 20. Recuerden que esta validación la hicimos para la hoja de artículos en la que íbamos a colocar el stock mínimo. Entonces aquí lo que podemos hacer, porque para evitar que se coloquen valores negativos, es colocarle que sea mayor que un número cualquiera. Podemos colocar 1000 si nosotros nunca vamos a tener nada menos que valga menos de 1000, o 10.000, o así sucesivamente. Para este caso vamos a dejarle el 1 solamente, para suponiendo que algo puede tener un precio de 2 o 3 pesos. Es más, vamos a darle el 1. Ok, aceptar, y ya él nos va a permitir ingresar cualquier valor que nosotros metamos. Ok, listo. ¿Qué nos queda? Que aquí nos aparezca la información de acuerdo con lo que diga el código. Si ya han sido juiciosos con los videos anteriores, saben cómo se hace esto, con una fórmula que se llama igual buscar b, abro el paréntesis, perdón, me falta la r, buscar b. Fíjense que si yo escribo mal la fórmula, esto es un dato importante, Excel no me reconoce nada, o no me lanza la ayuda que normalmente lanza. Entonces yo escribo buscar b, fíjense que ya aparecen las ayudas enseguida. Me dice valor buscado, es el valor que está en esta celda. Luego me dice aquí punto y coma. Recuerden que hay versiones de Excel que pueden pedir una coma, no un punto y coma. Entonces punto y coma. ¿En qué matriz o tabla lo voy a buscar? Entonces me vengo aquí a la hoja de registro de lista de artículos, selecciono toda la primera fila y con control shift le doy 2 veces y me lleva hasta el último registro, hasta la última celda de Excel, que es la 1.048.576. Luego aquí coloco punto y coma. Él me dice en qué columna está la información que necesitas que te devuelva de acuerdo con el código. Entonces por aquí, sin seleccionar otra parte, solo con este desplazamiento, yo estoy buscando el código en qué columna lo voy a buscar. En la segunda columna, pero acuérdense de una particularidad de la función buscar b que la expliqué en el video pasado, y es que esta fórmula tiene sus limitaciones, y más adelante vamos a utilizar una mejor que esta. Tiene sus limitaciones en las que ella desde una primera columna puede buscar hacia la derecha información, pero nunca hacia la izquierda. Entonces, siendo así, nosotros no podemos seleccionar desde la celda A9, que está aquí, que es esta celda, sino desde la B9. Entonces aquí fácilmente nos paramos aquí y seleccionamos, cambiamos A por B, o hacemos la selección desde aquí, hacia abajo. Listo, indicador columna. Entonces, ¿qué columna es? Si esta es la primera, la B, entonces la que yo necesito, que es la descripción, es la segunda columna. Coloco el número 2, punto y coma, y me pregunta que si es coincidencia verdadera o falsa. Siempre vamos a colocar falso hasta ahora en los videos que llevamos. Más adelante hablaré de esta coincidencia. Entonces damos falso, escribimos falso, o colocamos 0, o simplemente le damos doble clic aquí y cerramos el paréntesis y le damos enter. Fíjense que ya aquí aparece la información de Talco para bebé, y la presentación ocurre exactamente lo mismo, solo que la presentación en la lista de artículos no está en la segunda columna, sino en la tercera columna. ¿Qué podemos hacer de manera más rápida? Nos paramos aquí en la celda, no copiamos la celda y la pegamos, ojo, porque si no se terminan arrastrando ciertos valores de la fórmula. Lo que hacemos es que aquí en el campo donde está descrita la fórmula, la seleccionamos, con control C la copiamos, le damos enter, y luego en la siguiente celda hacemos lo mismo aquí, pero la pegamos con control V. La misma fórmula hace exactamente lo mismo, solo que aquí en la columna no nos va a traer la segunda, sino la tercera, y le damos enter.
Ok, ¿qué nos queda? Registrar el valor. Vamos a colocarle un valor para hacer el ejercicio con la primera macro. Supongamos que el talco para bebé vale 8500 y le asignamos el primer precio. Ok, aquí vamos a crear una macro que hace lo que vimos ya. Seguramente ya están también familiarizados con esa información. ¿Qué vamos a hacer? Recuerden que las celdas que tienen fórmulas no las debemos borrar al final. Después que copiemos esta información y la peguemos acá, no la debemos borrar al final. Para esta lista de precios yo no tengo que condicionar ninguna información, así que quizás no es necesario utilizar la barrita que colocamos aquí adicional. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Sin embargo, desde aquí mismo podemos extraer la información. Marcamos, como hicimos la vez pasada, solo para como guía, marcamos las dos celdas que no vamos a modificar, las seleccionamos y aquí en inicio le colocamos un colorcito diferente. Para cuando grabemos la macro, recordemos que estas dos celdas no las podemos borrar. Listo, entonces vamos a grabar la macro. Recuerden que nos venimos aquí donde dice vista, le decimos macros, grabar macro, y a esa macro le vamos a colocar reg precio o registrar precio. Reg, vamos a colocarle en mayúscula, reg guión bajo precio o reg precio, como ustedes quieran, precio. Recuerden que aquí la única condición es que no haya espacios. Ok, a mí siempre me gusta un poquito más con los guiones abajo. Reg precio. Y le damos aceptar. Recuerden también que aquí podemos escribir una descripción de lo que hace la macro, que es copiar el precio que incluimos y lo pega en la hoja de lista de precios. Sin embargo, como les dije también en el pasado, esto yo no lo utilizo mucho. Aceptar. Listo, todo lo que yo haga se va a empezar a grabar. Me vengo aquí a lista precios, inserto una fila, me paro acá, regreso acá, selecciono esta información, le doy clic derecho, copiar, me vengo a lista precios, me paro aquí y también aplico algo que ya conocemos de videos pasados, clic derecho, pegado especial, y aquí le vamos a pegar como valores, pero también lo vamos a transponer para que la información que está vertical nos las ponga horizontal o viceversa. En este caso es vertical a horizontal. Le doy a aceptar, me paro aquí en la celda, la primera celda, me regreso a lista precios, selecciono los campos que voy a borrar, puede ser en el orden que quieran, y yo siempre dejo la celda seleccionada, la primera. Recuerden que si nosotros dejamos aquí la fecha fija, como lo hicimos ahorita con lo de hoy, no incluimos en esta fecha en el borrado. Ok, para este caso, bueno, ya quedó incluida, sino que simplemente borramos esta y dejamos esta sin borrar, simplemente la dejamos seleccionada. Ok, entonces vamos a macro y detenemos la grabación. Listo. Ya después que detenemos la grabación, tomamos este botón, le damos clic derecho y le damos a asignar macro para cambiarle la macro que tenía, y le asignamos la macro de registrar precio con doble clic. Nos paramos afuera y listo. Le quitamos la marca temporal que habíamos puesto, nos venimos aquí a inicio, le quitamos el relleno. Aquí recuerden que tenemos una formulita para ocultar esto. Yo muy poco utilizo los formatos condicionales como mucha gente lo hace, que simplemente dice que si es error lo ponga blanco. Yo lo que utilizo es la fórmula si.error antes de la fórmula que evalúa ese campo. Entonces vamos a agregarla aquí y le decimos si.error, abro paréntesis,
aquí está el valor y después le digo punto y coma y le digo que me va a colocar si aparece un error. Para este caso vamos a colocarle vacío, que es comillas, doble comillas y dobles comillas. Comillas dobles y cierro el paréntesis y le doy enter. Hago exactamente lo mismo en la siguiente, si punto error, abro paréntesis, me vengo acá, punto y coma, comillas, doble comillas, cierro paréntesis y listo. Aquí nos queda agregarle más información. Sin embargo, ya tenemos el tema de lista precios con el código 1123, ya le creamos el primer precio. Vamos a crear un par de códigos más con la macro para que veamos cómo funciona. Más adelante, al final de estos videos, cuando ya estemos terminando el proyecto, vamos a proteger las celdas que tienen las fórmulas para que no las vayamos a borrar involuntariamente. Es más, para que de hecho cuando yo esté aquí en el código y le dé enter, automáticamente salte a la siguiente y omita la selección de estas celdas. Pero eso lo vamos a hacer al final de los videos. Bueno, ok, grabemos un precio nuevo, colocamos la fecha de hoy, busquemos un código que sí exista, el 987, aquí 987. Recuerden que esto lo podemos hacer con la lectora de códigos de barras si nuestros elementos los estamos registrando con ese código, y es súper ágil el proceso. Le colocamos un precio de 13.000. Recuerden que este también este es el talco para bebé, que es una unidad más grande. Le damos grabar, colocamos otro código, buscamos otro artículo que exista, el 234, nos venimos aquí, 234, colocamos un precio, un shampoo que puede costar 11.000, enter, lo grabamos y registremos uno más, este jabón 1234, entonces fecha de hoy 124, jabón Rexona. Fíjense que ya nosotros tenemos esto configurado para que no podamos hacer registros a futuro, pero eso, si ustedes no lo necesitan, fíjense, para mañana no me deja. Si ustedes no necesitan aplicar eso, lo pueden omitir. En los videos pasados saben cómo. Yo siempre lo voy a recomendar porque lo ideal es que nosotros podamos colocar cosas con tiempo real, y si alguien se equivoca y de pronto pone aquí 2 de febrero de 202, no le deje tampoco. Entonces, para que Excel le permita registrar, para que la celda le permita ingresar solo fechas y no cometan errores. Ok, jabón Rexona por unidad, esto puede costar 1500, enter y le damos grabar. Listo, entonces con esto ya tenemos creada la lista de precios. Fíjense que ya tenemos los artículos aquí seleccionados, ya tenemos los artículos creados, que son estos, tenemos los artículos que hemos comprado, que son estos, con nuestra información de lo que teníamos, de cuál es el stock, de cuánto compramos, de cuánto nos costó, los números de la factura. Tenemos el stock actual, que es esto, que es lo que hasta ahora tenemos. Pero fíjense que ya le hemos creado precio a cosas que no tenemos, pero eso es normal, porque puede pasar que tengamos un producto que le querramos que tenga un precio estándar en el mercado, y nosotros querramos establecer el precio así no tengamos en el momento. De manera que si un cliente nos pregunta cuánto vale cierto artículo, nosotros le podemos decir, mira, el último precio o el precio que tenemos es este, pero con la próxima compra quizás cambie un poco, o suba o baje por el dólar, por las divisas, por lo que ustedes quieran. Ya cuando lleguemos a las hojas de consulta y eso, va a ser más entendible la información que estoy agregando en este momento. Ok, entonces ¿qué nos queda? Agregar la hoja de vender, que esta es una figura bien interesante, porque vamos a tener que extraer información tanto de los artículos como de las compras, como de los precios,
y modificar el stock cuando vendamos. Si la compra lo que hace es aumentar el stock, con la hoja de ventas vamos a tener que afectar el stock negativamente para que vayan estos números disminuyendo. Y por último vamos a tener el de auditoría. Sin embargo, estoy contemplando la posibilidad de cambiar estas auditorías para un tema de consultas más bien, donde podamos ver cuánto hemos vendido por mes, por día, cuáles son las utilidades que hemos tenido, no sé, podemos ir analizando sobre la marcha cuáles son los factores que vamos a necesitar para nuestro negocio. Trataremos aquí de agregar en este campo algunas tablas dinámicas para que podamos analizar la información de manera más ágil. Entonces vamos a cambiarla y vamos a colocarle consulta. Si alguien está interesado en que se agregue la hoja de inventario, por favor me lo dejan saber y agregamos un botón adicional que diga inventario, o dentro de artículos, aquí donde cuando le demos clic aquí nos abra esta hoja, pero esta hoja, además de crear artículos, también le agregamos el botón por aquí donde digamos inventario. No sé, es decisión de ustedes. Me están comentando muy poco en los videos, a veces me voy por el camino que yo considero para una empresa estándar, pero si alguien sugiere algo seguramente lo voy a implementar en lo que Excel lo permita. Amigos, hasta aquí llega nuestro video el día de hoy. Vamos adelantando lento pero a paso seguro. Les agradezco mucho que me sigan acompañando. Por favor denle like, suscríbanse al canal. Observo que hay muchas personas que miran los videos y no se han suscrito. Denle like, déjenme sus comentarios y compartan esta información, que al fin de todo mi intención es que mucha gente aprenda cómo aplicar estos recursos y optimice su trabajo. Muchísimas gracias.